Y bueno, vamos a empezar. Vamos a probar si funciona. He estado haciendo pruebecitas antes y debería de funcionar, así que vamos a probar. Muevo la tarjeta viendo ahora mismo y vamos a ver si aparece el tweet. Como mucho son 5 minutos. Sí, aquí está. Y efectivamente al mover la tarjeta ya aparece el tweet. En directo. Oh, Oprimidos cómplices del opresor. Ah, que mola. eso es muy rápido. Sí, Sí, la está verdad que sí. bastante bien. Uf. Pues nada, vamos allá. Si estoy compartiéndolo, vamos a ver el vídeo. Que el opresor no sería... Vale. No quiero notificaciones. Vale. ¿Lo ves bien? Sí, una lástima cómo lo tienen el opresor el no video sería tan recortado fuerte. por todos lados. Ya, es que es una... Bueno, en fin. Vamos allá. Si no tuviese que el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Maroto y los y las homosexuales que votan a PP y a Vox son los oprimidos cómplices del opresor, que se creen que en su estatus privilegiado de alta posición, holgura económica y trato preferente son considerados iguales por los dirigentes de estos partidos. ¿Ves el hombre de paja, no? Sí. Sí, aparte de esto me suena que habíamos escuchado algo parecido. Sí, a ver, tienen la idea de los trabajadores, los Sí, homosexuales, los estos, que ninguno de esos pueden votar a Vox. Y los que están haciendo los obreros que están votando a Vox o que están votando al PP, que están votando a la derecha, claro. son Esos son los que cómplices. eligen las migajas. Un par de migajas más a cambio de calmar a la población y bla bla bla. Sí, A diferencia de ellos, que ellos con la sanidad pública y todo defienden el Estado a muerte. sí. Ellos no van por migajas, no, no. Ya. Vamos a seguir viendo lo que es un minutito, tampoco es mucho. no va. Cuando solo son su patética coartada para oprimir a quienes soportan la homofobia, el miedo, las palizas y el ser considerados ciudadanos y ciudadanas de segunda. Se ha venido arriba, ¿eh? Sí, eso lo escuché varias veces y me pregunto qué es para un español ser un ciudadano de segunda. O sea, realmente me interesa saber cuál sería la diferencia, qué esperarías ver en un ciudadano de primera y un ciudadano de segunda según la defensa de este partido. No Supuestamente sé, los ciudadanos de primera son aquellos que tienen todos los privilegios, todo el poder. Y a ver, yo siempre lo veo con una estructura de poder. Son Ujú. aquellos que pueden ejercer el poder y de esa forma oprimen a los que están por debajo. Es decir, si tú te coges a la típica pirámide del poder del medievo, Claro. Es ¿vale? que, a ver, yo eso hasta ahí puedo entenderlo, pero no puedo comprender un ejemplo práctico, por ejemplo, decir, digo una burrada. Los privilegiados pueden acceder a un dentista y Ujú. tienen servicio de dentistas, ¿no? Y los que no son de primera clase tienen que sacar turno para dentro de 8 meses Sí. para el dentista y aguantarse el dolor. Algo así hay. O sea, me cuesta bajarlo a un ejemplo A ver, que pueda procesar. es gente que suele tener la visión de esta pirámide, la que estoy mostrando ahora en pantalla, ¿de acuerdo? Sí. Consideran que arriba del todo el que más poder ejerce, esta pirámide está sacada del medievo. Esto es la estructura social en el medieval, en la que la parte amarilla son los grupos privilegiados, la parte verde son los grupos no privilegiados. Lo pone además en la leyenda. Consideran que la cúspide de todo es la realeza, que luego está la alta nobleza y el clero, luego está la nobleza media. Entonces, que esto se podría coger y sustituir. De hecho, podríamos buscar una pirámide de lo que sería la estructura de poder a día de hoy. Tendríamos la realeza en el caso de España como máximo exponente del poder, ¿vale? Claro. Y luego tendríamos los... Es que ni siquiera los políticos estarían en como nobleza media. Porque ellos consideran de que por encima del poder político está el poder económico. Entonces, serían los grandes empresarios. Me están pidiendo que Claro, baje pero la por voz. ejemplo, ahí tenemos una diferenciación clara. Por ejemplo, la realeza en esa época accedía a servicios médicos, a mejor comida, a ropa, poder bañarse, ¿no? O sea, había muchas cosas, desde cosas básicas a cosas más detallistas, pero en la separación que hacen ahora de la sociedad, no
no entiendo qué es lo que tienen los de la clase privilegiada que no tienen los otros. Este no, porque bueno, el consejo estudiantil en un anime. Este no. Leo a Ese es Caimo, bueno. ¿vale? En un ejemplo Ah, práctico. Esa periodista es defender su privilegio de vivir a costa de los demás, ya sea directa o indirectamente con subvenciones. A ver, pirámide del poder actual. A ver si encuentro alguna imagen así. Nah. Sí, algo así sería. Si no me equivoco. Vamos a ver. No, esto es otra cosa. Vale, sí, fíjate. Élite financiera. Rockefeller, los Morgans, ¿vale? Lo que serían arriba de sí. todo. Luego vendrían los bancos centrales de los bancos centrales. Es decir, el Banco Central Europeo. Luego vendría el Banco Mundial o el FMI. Luego los bancos centrales nacionales. Luego los grandes bancos. Luego la ay, no me saldrá el nombre. Corporatocracia. Grandes empresas. Repsol, Iberdrola, Exxon, Halliburton, según países, ¿no? Por último, el gobierno, en cualquiera de sus formas. Elegido o no. Y abajo del todo sería los ciudadanos, trabajadores y funcionarios laborales. Debajo de ellos, pequeños y medianos empresarios. Por debajo de ellos, pagadores de impuestos a través de bienes, tasas y servicios. Y por debajo de ellos, personas generalmente sujetas a la disciplina de un gobierno. O sea, esto es lo que creen que es la pirámide de poder. Sí, la verdad que ya con eso yo podría ponerme a hablar una hora, ¿no? Pero entiendo por dónde va. ¿Vale? Entonces, Pero... cuando te hablan Sí. de transversalidad, realmente la transversalidad va por otro lado. La transversalidad es por... Hay un gráfico muy bueno de la transversalidad, ¿no? Pero transversalidad identitaria, creo que es. Identitaria. Ah. Es que me acuerdo de verlo en un libro, en un vídeo justamente. Gráfico. Ejes de transversalidad. No. Vale, cuando hablan de la transversalidad, realmente vamos a hacerlo en el audio. Que acabo antes. Básicamente, luego están diciendo que todo sujeto se define de esta forma. Empezamos por un círculo, ¿de acuerdo? Y este sujeto es el yo. Este círculo tiene varios ejes. Es decir, por ejemplo, tendría un eje, habitualmente son así, los ejes son definidos. Macho, no puedo ser tan inútil. Ay, Tiene, por ejemplo, un eje así, que podría ser el eje económico. Es que se va para allá. A que lo parió. Voy a quitar el círculo ahora. Tenemos un eje. A que cojo el pain. Tenemos un eje, ¿vale? Tenemos otro eje. Vamos a conseguir así. Voy a coger solamente dos. Supuestamente son 13, si no me equivoco. Etcétera. Ah, de los del lado privilegiado y Claro. del Entonces, ellos definen oprimido. que hay una línea media. Vamos, en vez de esta voy a poner una línea así, que esto es el concepto de transversalidad. Que existe una línea media que atraviesa todo, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que está por arriba es privilegiado. Todo lo que está por abajo es no privilegiado. ¿Qué ocurre? Una persona, realmente, por ejemplo, si este es el color de piel, ¿vale? Podría estar más hacia arriba, porque es más blanco, o más hacia abajo, porque es más de piel más oscura. Luego, esa misma persona, al mismo tiempo, si este es el económico, podría ser más adinerada o menos adinerada. Y esta, por ejemplo, se ha movido el eje. Bien, qué bien. Luego, si este fuera, por ejemplo, el sexo, aquí estaría, por ejemplo, lo que sería el varón, y aquí estaría la mujer. O la mujer, o incluso podrían ser, si consideramos el sexo, esto sería el varón heterosexual aquí arriba, y aquí abajo podría estar los grupos homosexuales o transexuales, etc. Entonces, esta es otra forma de expresar el poder. Supuestamente lo que está arriba siempre es más poderoso que lo que está abajo. Es decir, por eso te hablan de estás arriba, en lo que tiene que ir de arriba a abajo. Y siempre es eso, siempre es el concepto de arriba, abajo, arriba, abajo. Pero bueno, siempre se basa al fin y al cabo en las pirámides de poder. Y yo creo que la pirámide de poder, justamente la Edad Media, pues es un claro reflejo de lo que consideran que existe. De hecho, es más. Ellos consideran que abajo de este escalón, que están supuestamente los marginados, debajo de esta están todavía los esclavos. Y que dentro de los esclavos están, por una parte, por ejemplo, los trabajadores.
Claro, lo que yo siento un poco con esto es que cuando se hablaba de pirámides de poder en la antigüedad, vos sí tenías diferencias bastante marcadas entre los servicios y el tipo de vida que podía tener Ujú. una persona ahí. Pero si tomamos una pirámide traspasada a lo actual, por ejemplo, a lo actual de España, ¿qué es lo que tiene de vida, de buena vida, una persona que gana, no sé, 20.000 euros por mes contra la que gana 2.000 euros por mes? Y lo más probable es que solamente se puedan nombrar cosas materiales, o sea, Ujú. no el tener acceso a internet, por ejemplo, o tener, qué sé yo, poder hacer salidas o ir al cine o andar en auto o sea, creo que mayormente sería en lugar de tener un Ford Fiesta, un auto normal, tener un Audi o tener un Camaro, tener un Mustang, un auto 0 kilómetros, pero no creo que se pudiesen nombrar cosas más allá de lo material. Hay un fragmento, pero no sé dónde está, que, que es del programa de Gameplay Z, en el que está una chica de color oscura y un chico blanco. Vale, para que te diga, sí, a ver, está claro. Y aquí lo que se dice habitualmente es que no hay movilidad. En una pirámide de Poledar aquí, por ejemplo, sí que han representado, digamos que hasta qué punto una persona que es marginada podría llegar hasta los grupos medios, pero nunca pueden, están separados de los grupos altos. Entonces, Claro. lo que tú estás diciendo realmente se representa con esto. Es decir, aunque una persona sea muy adinerada, puede ser, y ahora te pondré el ejemplo, puede ser que tenga otras condicionantes, que al mismo tiempo sea oprimida. ¿Qué ocurre? Y por eso quiero recalcar el vídeo este de Ejempliceta y de esto. Una chica de color y un chico blanco. La chica de color dijo, vale, podríamos definir que si tú ganas 800 euros y yo gano 800 euros, los dos estamos igual de limitados por el sistema. Pero como yo soy de color, yo estoy más oprimida que tú. Sí, sí, me acuerdo de la chica que había dicho ¿De algo acuerdo? parecido. Entonces, esto se representa con esta de la transversalidad. Son supuestamente al individuo le cruzan varias líneas y esa define cuál es su nivel de privilegio, o sea, cogiendo el punto medio de cada una de ellas, define cuál es su nivel de privilegio comparado con otra persona. ¿Qué ocurre? Que estos no son parámetros medibles. ¿Tú puedes medir el color de Claro. piel, el color de la piel de una persona? Mm, ¿Entiendes? no creo poder medirlo así de esa forma lineal. Claro, ahí está la historia. Aparte, en fin de cuentas, termina siendo subjetivo. ¿Qué Ellos quieren tan...? medir el color de piel de una persona. A ver, a mí probablemente si me viese un nórdico de los que tienen piel como la nieve, Ujú. pensaría que yo soy de tez oscura. Sí, ¿Viste? Y si me ve una persona que es de África, probablemente piense que soy de piel blanca. Y bueno, así es. A ver, yo tenía una foto por ahí, pero no voy a buscarla ahora, en la que salía yo, mi hija y mi mujer. Y se notaba cada uno la diferencia de color de piel. Y quiere decir que mi mujer está más oprimida por el hecho de ser mujer y además tener la tez más oscura que mi hija. Que no tiene sentido. Son muchas realidades las que hay que tener en cuenta. O sea, un eje de 13. Realmente si quieres hacerlo así, son parámetros. Es que encima no son cuantificables esos parámetros. Es decir, ¿cómo vas a medir esto si no es cuantificable? El valor económico sí. Pero claro, luego hay que diferenciar. Que el valor económico, ¿cuál? ¿En cuanto a ingresos mensuales o valor de patrimonio? Quizás sean dos ejes distintos. es que aparte hay otro tema más. Por ejemplo, yo con el tipo de vida que tengo, para mí 1.000 euros es un soldazo, Ya. sinceramente. Me cuesta mucho no entenderlo así. En Ujú. cambio, probablemente para, no sé, para algún español que tuvo una buena vida, viste, en un buen barrio, 2.000 o 3.000 euros no le alcanzan para tener una vida normal. Sí, es que es así. Entonces, Yo lo he vivido todo. Yo he estado en épocas de abundancia y he estado en épocas de mucha pobreza. Y he estado en épocas que no tenía prácticamente para meterme a la boca. Y se lo comentaba a mi mujer el otro día. Yo he sufrido adicción a los videojuegos, ¿vale? No es una adicción. Es una adicción, al fin y al cabo, no es tan grave como por ejemplo si fueran las drogas, porque cosas de esas. Yo he tenido adicción a los videojuegos. Y te tengo que decir, yo estaba viviendo en casa de mi abuelo, que en paz descanse,
yo estaba viviendo en casa de mi abuelo, yo le daba una cantidad de dinero mensual, con eso se pagaba todo, él podía administrar, podía vivir, yo podía vivir tranquilamente, los dos podíamos vivir tranquilamente con esa cantidad mensual. Y básicamente yo trabajaba 3 horas al día, de lunes a viernes, bueno, sábados también. Trabajaba 3 horas al día, ¿para qué? Porque me daba, creo que eran 500, 600 euros. Con eso le daba, creo recordar, eran 350, 400 euros a mi abuelo. Me quedaba de 200, que era por si quería salir algún fin de semana, que salía con algunos amigos. Y el resto del día jugando. Y yo era muy feliz. Y es que es un problema porque la verdad, a ver, no quiero tampoco tirar piedras en el tejado, pero es que yo lo escucho y no me parece una mala vida. Lo que pasa es que, claro, a largo plazo No es es sana. como que llega un punto en el que, claro, pasa el tiempo y realmente se pierde tiempo. O sea, no se pierde capacidad de ahorro, Sí. capacidad de... Acá mismo dice, para Pedro Sánchez, 1000 euros no da ni para una tarde. A ver, era una vida sin futuro. O sea, yo Claro. considero que mi vida no era una vida con futuro. No me podía plantear tener una familia, no me podía plantear llegar a tener un trabajo mejor. Entonces, superé mi adicción, gracias a superar mi adicción, que además no fue de un día para otro. Las adicciones cuesta mucho superarlas. Superé mi adicción y así, aún así, a día de hoy juego cuando puedo, pero tengo otras responsabilidades por encima. Entonces, superé mi adicción, a partir de ahí me centré en la vida, retomé los estudios, acabé la carrera y mira, perfecto. Y de hecho, yo sustituí una adicción prácticamente por otra. Yo sustituí el jugar por programar. No es broma, ¿eh? Y me tuve que cortar también. Pero bueno, es complejo. Entonces, ¿qué quieres decirme? Imagínate cuando yo que estaba programando, que lo mismo, pues me dedicaba más horas de las que debía, ganaba bastante dinero con ello. A ver, a día de hoy me dedico a lo mismo y gano también mucho más dinero que antes, eso también lo tengo claro, pero ganaba bastante dinero con ello, tenía mis proyectos, tenía mis movidas, hacía bastante dinero con ello. ¿Qué me quieres decir? Que mi vida a nivel... Eso era centrada únicamente en el trabajo, que era, estaba más privilegiado que otras personas. Tenía carencias de otras cosas. O sea, yo te digo, la internacionalidad es complicada, es muy complicada. Dice acá mismo que programar es como jugar. Es que, bueno, a mí me pasó algo parecido. Lo que pasa es que yo lo veo de un lado consciente y yo la verdad que prefiero eso. Yo tengo mayormente problemas con las comidas, ¿viste? Y algo que me ayuda bastante es el tema de estar distraído. Entonces lo vi y dije, bueno, a ver, trabajar 8 horas o 12 horas es más o menos lo mismo, gano más. Y empecé a trabajar 12 horas. Y algo que me empezó a molestar con eso es que yo lo miraba y no es lo mismo que cuando se cobra, por ejemplo, cuando cobras 1000 euros, la cantidad de impuestos por la que pagas es menor por cada euro que ganas que cuando va subiendo. Sí. Y yo después llegaba a un mundo en el que lo miraba y decía, pero cada euro que tengo que pelear de sueldo es un euro más para el Estado. Y yo no estoy trabajando 8 horas con un sueldo increíble, trabajo 12, 14 horas por esto. Ya. Y este dinero extra que hago lo tengo que pagar con impuestos como si me viniese de arriba por las 8 horas de una jornada normal. Y bueno, ahí me empecé a enojar, viste, me empecé a enojar un poco con el Estado español. Pero Bueno, bueno, y ya sabes que en el Estado español, pues, solo por el hecho de tener 2 empleos ya te agravan mucho más. sí, el de por sí, bueno, a ver, las cosas como Lo son, digo, yo como lo digo por no, experiencia. Lo digo por experiencia. claro. Yo he trabajado de programador y al mismo tiempo iba a una academia a dar clases de programación. Vale. Entonces, Claro. y por experiencia yo sé que te agrava mucho más. A ver, yo en la academia que ganaba 300, 400 euros al cabo del mes, sumado a los 2000, 2000 y pico que ganaba como programador, a mí me daban un buen sueldo. Ahora, significaba que muchas tardes yo a mi hija no la veía. Claro. No, es que te hacen cosas como por ejemplo lo de las jubilaciones, que vos pagás 2 jubilaciones y en realidad te cuenta la de mayor aporte. Ya. Entonces, ¿para qué pago la segunda? Bueno, esos Bueno, son temas de impuestos y eso. Pero vamos a centrarnos en el vídeo, ¿vale? Estaban hablando de que sí. obreros que votan a la derecha, homosexuales que votan a la derecha, hola Adri, son cómplices del opresor. ¿De acuerdo? Seguimos viendo el vídeo. Como los migrantes, los pobres, las mujeres
o los transexuales. Es indecente. Y no sé si algún día PP y Vox llegarán a gobernar. Como feminista les digo que en caso de que esto ocurra, nos tendrán enfrente, en las calles y en las plazas. Dejen a la gente vivir como quiera. Dejen de entrometerse en su vida, en su sexo y en sus derechos y libertades, que son exactamente las mismas que las suyas. Vale. Difícil que me lo ponen. Espera. El problema es el de siempre. Demonizar a la derecha. ¿Qué es lo que busca un liberal? ¿Cuál es? Un liberal lo que busca es que le dejen de meter la mano en el bolsillo. Pero ¿qué es lo que busca realmente un liberal? Él busca Como concepto, libertad. Exacto, la libertad del individuo sobre el grupo. Exactamente. Eso es justamente el mayor concepto de libertad, es la libertad individual sobre la libertad colectiva. ¿De acuerdo? Hay una realidad que es bastante complicado defenderlo como un concepto alcanzable. Sí, pero el fin último de un liberal, el fin último del liberalismo, el fin último de lo que sería el extremo del liberalismo, que sería el anarcocapitalismo, por así decirlo, podría ser una de las variantes, es la libertad individual sobre la libertad colectiva. Bien. ¿Qué es lo que está reclamando en este vídeo? Justamente el final. Libertad. Es decir, si enmarcas el liberalismo en la derecha, este vídeo es una propaganda hacia la derecha. Yo lo siento. Porque un liberal... Me da bronca Adelante. que defienden conceptos contrapuestos. O sea, si queremos los dos libertad, porque esto es algo que me pasa mucho, inclusive cuando he discutido con gente que es de izquierda, en especial en Argentina. Por ejemplo, ellos lo que quieren es cobrar mejor, vivir más tranquilo, tener menos inseguridad. Si estamos todos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en que queremos todos ganar más, trabajar menos, vivir más seguros, más años, con mejor sanidad. Y lo que estamos discutiendo es cómo llegar a eso. No entiendo por qué el debate se vuelve ustedes quieren prendernos fuego en la plaza y quemar homosexuales y prohibirlos en la sociedad, contra nosotros que queremos que el Estado nos dé todas las libertades. Vale, porque es justamente es la idea errónea. Dice Acaimo, ¿saben cuándo iban parejas de homosexuales a besarse frente a las tiendas de Vox? Es que no sé decirte si Vox tiene también. Es que la izquierda, ¿qué congrega? El pensamiento de la izquierda está básicamente dominado por lo que es el socialismo y todas las variantes del socialismo, hasta llegar al extremo que podría llegar a ser el comunismo o el anarcocomunismo. ¿Cierto? Sí. Entonces, la izquierda engloba socialismo principalmente. Es decir, libertad colectiva frente libertad individual. O lo que se podría ser. El bien común debe de prevalecer sobre el bien individual. ¿De acuerdo? Ahí estamos de acuerdo. Eso es lo que digamos que sería el fin del socialismo. La derecha, por contra, tiene muchas cosas. O sea, no solamente es el liberalismo. Porque si te meten el fascismo como una doctrina de derechas, el fascismo busca el bien común a través de la centralización de poder. Es que también eso es otro tema importante. No, o sea, no lo quiero meter ahora, pero pasa mucho de que lo entienden como izquierda y derecha, como que los liberales son de derecha, cuando los liberales no son ni de izquierda ni de derecha. Un liberal es mucho más probable que concuerde con alguien de centro que con alguien de izquierda o derecha. Exacto. Y el problema de la izquierda y derecha, que siempre se señalan acusando al otro de que es responsable del fascismo, o que si de Mussolini, que si de Mao, etcétera, es que no entienden que el problema es que para lograr el fin de la izquierda o de la derecha, de cualquiera de las dos formas necesitas al Estado a un Estado fuerte. Y un Estado fuerte, tarde o temprano, siempre, no hay manera de evitarlo, en algún momento cae en las manos equivocadas. Vale. Y un Estado fuerte en las manos equivocadas nos da un fascismo. Sí, un momento. O sea, los liberales lo que quieren es lo contrario, un Estado más débil, para que aunque caiga en las manos equivocadas no pase. Es que por eso te digo que justamente la realidad de izquierdas y derechas es tontería. Déjame leer el tema y te voy a dar una explicación de por qué. Buscaban que pasara algo.
y solo consiguieron demostrar que el relato no se parecía ni remotamente a la realidad. Está hablando de lo de cuando se besaban en frente de la sede de Vox, los homosexuales. Te he hablado lo que es directamente libertad colectiva frente a libertad individual en el concepto de derecha-izquierda. Pero es que hay más. Si la derecha es la centralización del poder, la izquierda es la descentralización del poder. Eso es cierto. Por ejemplo, habitualmente el programa del PSOE, que es un partido de izquierdas, va hacia la descentralización del poder, es decir, que el Estado tenga menos poder y haya más poder en las autonomías. Al fin y al cabo, que intentar retornar el poder al ciudadano, a lo más cercano que está el ciudadano. Mientras que la derecha, en España, podríamos coger que es el Partido Popular, lleva más hacia la centralización del poder, es decir, afianzar más el poder en la figura del Estado, en el Estado central. ¿Qué ocurre? Realmente ahí sí que vemos el fascismo en la centralización del poder a fin y a cabo de planificar la economía. Entonces, los liberales, como bien dices, ¿dónde se quedan ahí? En medio. De hecho, es más, tirarían más hacia la izquierda, hacia un poder individual, ¿verdad? Sí. Es que va a depender siempre de cómo se plantee. Según el eje que cojas, los liberales van a un lado o van a otro. Claro. Pero en el momento de que dicen qué es lo que ocurre, cuál es el gran mensaje, cuál es el gran acierto de la izquierda en general, como son los que siempre, o sea, como es muy fácil crear en los demonios de que el fascismo es la extrema derecha, el fascismo es lo que hay que evitar, que luego tienes los poderes autoritarios que suelen ser de derechas, lo que pasó en España, es muy fácil vender el relato de esto es la izquierda, el resto es derecha. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Si tú me estás diciendo que el liberalismo es derecha, ¿vale? Si tú coges el vídeo y lo voy a poner otra vez. En las calles y en las plazas. Dejen a la gente vivir como quiera. ¿Liberalismo? Dejen de entrometerse en su vida, en su sexo y en sus derechos y libertades, que son exactamente las mismas que las suyas. Liberalismo. Está haciendo propaganda del liberalismo. Es que por eso te digo, es muy paradójico. ¿No será entonces que no existe un eje izquierda-derecha, sino que existe un espectro? De hecho, he encontrado, hay gráficos que te definen las ideologías políticas en una cuadrícula. Y aún así se quedan cortos. Yo lo veo... Hola, por cierto, yo lo veo que han cambiado porque durante el siglo XX era hacia el obrero y siempre todas sus políticas eran alrededor del obrero, y ahora han cambiado de sujeto porque el obrero pasa de ellos porque ven que los países capitalistas viven mejor, y entonces han cambiado de sujeto y ahora es las mujeres, los homosexuales, los racializados, pero es el mismo discurso cambiándole solo el concepto, vamos. El sujeto. Sí, el sujeto y el concepto, porque ya no es porque son burgueses y tú estás oprimido porque eres un obrero, que estás explotado. No, ahora te estás oprimiendo porque eres una mujer, o porque eres homosexual, o porque vienes de otro país y tienes otro color de piel. Pero al final es el mismo discurso, en esencia, en la base sigue siendo lo mismo. Sí. Dice Adri que la izquierda solo defiende la libertad social en cierta medida, pero no en la económica. No, en la económica defiende la libertad social, o sea, la libertad económica social. Es decir, un ejemplo claro. Te vas a encontrar a mucha gente de izquierda que te va a decir que la sanidad debe ser pública y no eficiente. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Bueno, depende, maticemos, pero te van a decir, ¿no? Económicamente la sanidad debe de ser libre y gratuita y debe de ser lo menos eficiente posible. ¿Por qué te dicen que es lo menos eficiente posible? Porque consideran que todos los recursos que se pueden aplicar sobre sanidad nunca van a ser suficientes para cubrir el total de la población. Entonces, en ese sentido sí, son muy liberales en ese sentido de tener... Bueno, es que tampoco es tan liberal, pero que son todos los derechos, todas las libertades posibles. Para mí es muy paradójico. Realmente entender la política es muy complicado. Y si lo intentas reducir todo a izquierda o derecha es más complicado todavía. Había un filósofo cubano
que José Martí, que hablaba que el peligro de las ideas socialistas es que muchas veces era llevada por gente con ganas de conseguir prestigio, fama y cosas así, que se alzan en los hombros de los necesitados para como sentirse, darse como utilidad ante el resto para darse importancia, vamos, y al final conseguir poder. Ujú. Y es que ese es el problema que yo veo en lo que se denomina izquierda. Que sí, muy bonito tal, pero al final siempre hay un cara dura que llega y se aprovecha de vuestras ideas tan bonitas para él hacerse con el poder. Está diciendo Adri que Entonces, está algo diciendo... mal ahí. Sí. Adelante, no, sigue, ya leo lo de Adri. No, ya terminé. Que algo hay mal entonces en esa idea, porque si siempre aparece alguien que se aprovecha y se acaba haciendo con el poder de mala manera, algo hay mal ahí. Dice Adri que eso no es defender la libertad económica, puesto que si impones que sea pública, das alas a que el Estado intervenga en nuestro dinero. Y el intervencionismo no es muy liberal. Pero es liberal para ciertos sujetos. Es que es... por eso te digo, el liberalismo en sí, que defiende la libertad individual con respecto a la libertad colectiva, se puede entender también como defender la libertad colectiva en favor del individuo. Y es que es muy paradójico y es muy complejo. O sea, por eso a la gente no le gusta la política. Yo diría que los liberales normalmente concuerdan con el fin de la izquierda, pero no con los métodos. Y con la derecha, un poco que al revés, un poco que concuerdan con algunos de los métodos, pero no con la finalidad. Ejemplo, la derecha quiere eliminar subversivos, ¿no? Por decir algo, por decir un ejemplo de Argentina. Claro, los liberales no quieren eso, pero los de derecha, al hacer eso, aumentan mucho la cantidad de persecución de los delitos y demás, y entonces aumenta mucho la seguridad. Y son más duros con las leyes y son más fuertes con respetar las reglas escritas. Entonces por ahí los liberales coinciden normalmente con una parte de eso. Lo que pasa es que bueno, es difícil que puedan coincidir con el conjunto de ideas, de la idea que se plantea. Adri dice que la libertad colectiva es incompatible con la libertad individual que defiende el liberalismo. A ver, sí. Puesto que das libertad a un conjunto de gente ignorando los matices de los individuos. Adelante, Kim. Si somos objetivos y no tomamos en cuenta la maldad de ciertas personas, tanto liberalismo como socialismo buscan la misma cuestión, por diferentes caminos, pero la misma cuestión, que vendría a ser el bienestar del ser humano. Sí. Y de hecho sería justamente lo que es el fascismo. Es que depende, porque el fascismo busca busca privilegiar a unos en favor de detrimento de otros. No, el problema que yo veo es que los liberales, porque esto que yo te acabo de decir lo decía Ludwig von Mises, los liberales le tienen cierta como no el mal pensamiento hacia el socialista, sino como que le tienden un poquito la mano, como esperando, venga, podemos hacer algo conjunto. Y en cambio, por el otro lado es todo lo contrario. Por el otro lado es demonizar porque son fascistas, porque son de ultraderecha. Es paradójico, pero por eso yo no entiendo que los liberales todavía sigan con lo de tender la mano y tratando de tender puentes cuando no puedes tender puente con el que te quiere matar. Es que no sé. Ya, pero luego se utilizan los mismos discursos. Es que digo que es muy complejo porque, claro, a ver, la política no solo engloba temas económicos. También implica temas sociales. Un ejemplo es justamente lo que está hablando. En este caso no está hablando de economía, está hablando de temas sociales. Que justamente son los que defienden los liberales. Es decir, cada uno que haga lo que quiera en su casa. Eso es más liberal que nunca, que otra cosa, ¿vale? Entonces, hay vertientes socialistas que es justamente lo contrario. Y las hemos visto en el pasado. No. De hecho, el comunismo se basa en el concepto de las personas deben de interactuar de una manera en concreto y deben de tener unas ciertas ¿cómo sería? Unas ciertas limitaciones en su libertad a fin de que pueda establecerse un bien común. Eso es comunismo. Que paradójicamente ocurre lo mismo en el fascismo. Entonces, si entramos en el aspecto social, las ideas que están dando son liberales, completamente. Leo a Adri, os dejo. Los liberales puros son quienes
concuerdan en la derecha en términos económicos, en cierta medida, y en términos sociales con la izquierda, en cierta medida. Sí, es que se podría decir así también. Dejemos al lado de la economía, pensemos en sociedad. ¿Cómo defines izquierda, cómo defines derecha y cómo defines un liberal? No sé si lo preguntabas así en general o si le No, estabas no, a preguntando vosotros, Adri. a vosotros. Bien. A ver, yo diría que para lo que es la izquierda, en tema de definición social, lo definiría como una sociedad que es injusta y que necesita la intervención del Estado para ser más justa. ¿Vale? Esto significa, bueno, intervencionismo de distintos tipos, temas culturales, temas de subvenciones a X de sanidad, de educación, demás. En cambio, la derecha lo vería como un sistema de clases a mantener. Esto significa un nivel de jerarquías. Y es así, la vida es así, el más fuerte es fuerte, o sea, el fuerte es fuerte, el débil es débil. Y una jerarquía estricta en la que vos podés subir de clase, por así decirlo. Pero está pensado desde la vista de que hay clases. Y que está bien que las haya. Y desde el punto de vista liberal, sería cada uno se gana lo que se tiene que ganar, la sociedad no tiene que estar armada desde un estado que controle la existencia de clases y la permanencia de clases, ni tiene que tener una intervención para estabilizar o igualar los resultados de la sociedad. O sea, él se regula solo. Sí, podría decir. Pero hay una cosita, bueno, luego la comento. ¿Acaimo? Le reduciría un poquito más. O sea, la derecha vendrían a ser los conservadores. ¿Qué significa ser conservador? Los que buscan mantener tradiciones, fomentarlas, que se mantengan y que se mantengan a lo largo del tiempo. La izquierda, claro, es que en este sentido lo social es lo que tú dices. En Estados Unidos lo que se considera izquierda, que vienen a ser los demócratas, son liberales. Entonces es lo que tú estás diciendo. En lo social es que es eso, el liberalismo busca, bueno, tampoco realmente, porque el liberalismo tampoco es que tenga que estar en contraposición del conservadurismo. Simplemente cada uno puede tener las ideas que quiera, pero no puede imponerse a los demás. Exacto. No tienes por qué tampoco estar 100% en contra de que una persona sea conservadora. Lo único que estarías en contra es que intente imponerse. Entonces, no, tampoco lo vería como eso. Me acabo de rayar yo solo. Te voy a decir, justamente, cogiendo un poco... Sí, a ver, estoy de acuerdo contigo, Caimo. Cogiendo un poco lo que dice Ciro, de que la derecha intenta establecer jerarquías sociales, no nos equivoquemos. Hay variantes de la izquierda, y si nos vamos contra más, nos vamos a la izquierda, más las vamos a ver. Bueno, realmente no. O sea, realmente diríamos que si el fin último, lo que sería la extrema izquierda, sería el comunismo puro, el anarcocomunismo, se intenta establecer que no haya jerarquías. Pero sí que a medio camino, sí que se establecen esas jerarquías. Es decir, como... Es que también está relacionado con la democracia en este sentido, etcétera. Como deben de existir una representatividad, es decir, como es alguien que debe de tomar decisiones, sí que se establecen jerarquías. El que toma las decisiones no debe de ser... Debe de estar por encima a la hora de la toma de decisiones, a la hora de poder, porque es el poder que está delegado del resto a la hora de poder tomar las decisiones correctas para el resto de la sociedad. Entonces, sí que se establecen las jerarquías. Es que realmente jerarquías, a no ser que eliminemos ciertos aspectos, y es una de las cosas que busca tanto el liberalismo, el liberalismo extremo, que sería el anarcocapitalismo, como el anarcocomunismo, van a existir siempre. Jerarquías van a existir siempre. ¿Por qué? Porque se generan vacíos de poder que deben de ser cubiertos, bajo mi punto de vista, al generarse vacíos de poder, es muy factible que ciertas personas adquieran esos vacíos de poder. Buah, espérate que Adrián escribí un tochón. Y ahora lo leo, ¿vale? Déjame, lo voy a cambiar de pantalla. Leértelo por aquí. El tema social es sencillo de entender en el tema liberal. Por ejemplo, la izquierda y el liberal entiende que sobre tu cuerpo solo manda el propio individuo.
Ahora, la izquierda implementa la colectivización de cómo llegar a ellos. Es decir, si uno puede llegar a ser soberano de su cuerpo y otros no, como el tema de la orientación sexual o identidad sexual, es que lo tiene más fácil, debe ayudar. El que lo tiene más fácil debe ayudar a los que menos tienen. ¿Por qué? Porque el que lo tiene fácil acaba oprimiendo al que el otro al otro que lo tiene. A ver, sí. Sí, pero por lo que veo no definió demasiado el tema de izquierda-derecha. O sea, sí se entiende que la izquierda y la derecha ambos buscan controlar, por así decirlo, que haya un Estado que tome las riendas para una dirección u otra. Pero, por ejemplo, a mí siempre me pareció mucho más cercana la izquierda a la derecha que la izquierda al liberalismo. Porque en definitiva lo que quieren es tomar las riendas y dirigir la sociedad a un lugar X a través del Estado, de un Estado fuerte, un Estado poderoso, con la mayoría de las cosas centralizadas. Y en lo que difieren es en qué es lo que se puede y qué es lo que no. Pero eso también pasa entre distintos tipos de personas de izquierda. Entonces yo siempre veo más cercano a la izquierda y la derecha que la izquierda y el liberalismo, por ejemplo. El tema es que dentro de la izquierda está el socialismo y el socialismo tiene en su ADN el atacar al liberalismo. Sí. A ver, sí, pero también, a ver, la derecha, ahora la derecha actual es bastante más calmada, ¿no? Que la derecha de hace 50 años o 70, 80 años. Pero es una realidad que también es porque es una derecha más débil. Yo no sé si la derecha tuviese la fuerza que tiene la izquierda o si tuviese una fuerza mayor, si igual seguirían sin atacar a los liberales. Es que de hecho se ha pasado anteriormente, es decir, hablando de España, en concreto, durante lo que podríamos calificar el periodo histórico donde la derecha más fuerte era, muchas libertades individuales se suprimían. Un ejemplo que siempre pongo es sobre mi propia lengua, es decir, sobre una de mis lenguas maternas, el valenciano. Había miedo a hablarlo por las calles. Esto me lo cuenta mi abuelo, me lo contaba mi abuelo. Es decir, tú no podías hablar valenciano tranquilamente por la calle, porque como era obligatorio el uso y exclusivo del español, del castellano, tú no podías utilizar otra lengua, porque podían denunciarte, etcétera, etcétera. Había una represión incluso ya por el propio idioma que se utilizaba. Y al fin y al cabo está en contra de unos derechos. Y nadie va a decirme que el gobierno franquista no era un gobierno de derechas. Era un gobierno de derechas. Pregunto por curiosidad, ¿era solamente con subidiomas de España? O sea, si había un inglés hablando inglés, No, eran con lenguas cooficiales, lo que se llaman a día de hoy cooficiales. Se intentaba hacer una unidad estatal. Se buscaba el patriotismo a través de la unidad estatal, etcétera. Siempre es que la historia de España es muy compleja. De hecho, A ver, luego tengo un vídeo relacionado. No lo veo con una línea ideológica fija, sino porque a lo largo de su dictadura se aplicaron distintos y al final en los últimos años casi se puede decir que fue de las épocas más liberales de España en lo económico, por lo menos. Entonces yo a Franco no lo veo una ideología, él era un militar y hacía lo que creía mejor según el momento. Yo no lo veo una línea ideológica fija que tuviera él. Dice Adri que recuerde que el franquismo no es fascismo puro como tal. No, a ver. Hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no. Sí que tenía la idea centralizada de centralización del poder a fin de planificar la economía. Lo que pasa es que le salió mal al principio, es decir, el periodo de posguerra fue muy duro para toda España, había que reconstruirla. Y quizás sigue esa orientación, es decir, una de las cosas que tengo es ser franco. Vaya, hombre, justamente, pero una de las cosas que tengo que ser sincero es que si no llega a ser realmente por esa centralización del poder, la España de la posguerra, después de la guerra civil, económicamente hablando, lo hubiera pasado peor. Que sí, que había mucha represión,
No te voy a decir que no. O sea, es que no lo voy a negar. Pero El tema es que también te dio otro detalle del que no se habla nunca, porque cuando se habla de Cuba siempre te hablan del bloqueo. Y aquí en España, cuando terminó la guerra civil y ganó el bando de Franco, hubo un bloqueo. Sí. Los demás países se negaron a comerciar con España. Y la autarquía que hubo fue impuesta por esa razón. sí. Y eso es una cosa que casi nunca se dice tampoco. Y se tenía la idea de centralizar todo, pero otra de las claves era crear el vínculo espiritual de Estado e individuo. Y Franco lo que hizo fue que ese tema espiritual estuviera manejado por la Iglesia, porque esta le ayudó en la guerra civil. Sí. A ver, es que si somos sinceros, le voy a dar la razón a los comunistas. Un comunismo como tal nunca ha existido en el mundo. Y lo mismo te voy a decir con el fascismo. Realmente, el propio fascismo que intentó imponer Mussolini se fue de la línea de lo que él quería hacer. Y el nazismo, por Sí. supuesto, no era algo por encima de ello. O sea, si vamos a ese punto, es claro. Pero hay El que darle la razón a los comunismo- a los comunistas. El comunismo es el cuento utópico que te cuentan para esclavizarte en el socialismo. Es que al final nunca se pasan de la fase socialista. Claro, porque nunca llega a un anarcocomunismo. O sea, nunca llega a una anarquía comunista. En fin. Pero bueno, relacionados con la izquierda, vamos a intentar ir un poquito por la izquierda. Voy a intentar hilarlo, aunque luego ya veremos cómo lo divido los vídeos para YouTube. Relacionado con la izquierda, sí que quiero que sea un poco paradigmático. Cómo se ha vendido el cuento de que toda la izquierda prácticamente se bajó siempre el mismo concepto del socialismo, ¿no? Ujú. Bien. Aún así, ya esto viene desde la Primera República Española. Siempre ha habido muchos problemas en la izquierda. Tanto la izquierda como con la derecha, como la propia izquierda en sí. Y esto se hizo patente en la Segunda República, ¿cierto? En la Segunda Lo puedo República... afirmar, pero no puedo confirmarlo. Ya lo sé. En la Segunda República hubieron muchas luchas de poder, tanto entre derecha e izquierda como en la propia izquierda. E incluso en la propia derecha. Hubieron muchas. Estaba muy fragmentado el poder. Sí, ¿y qué le pasó a los liberales por ser equidistantes? Que estaban en el medio recibiendo por todos lados. Sí. Entonces, y esto es porque voy a relacionar con el siguiente tema. ¿Hasta dónde hemos llegado a día de hoy con esa fragmentación y esa... porque Otto von Bismarck dijo justamente que los españoles, si nos dejáramos de pelear entre nosotros, seríamos una de las naciones más poderosas del mundo. Porque siempre existe la idea de que yo puedo hacerlo mejor que el otro. Eso siempre ha pasado en España. El quita que ya me pongo yo y lo hago mejor. Y en temas de política ha sido muy relevante. Ya lo digo, estudiar Primera República, Segunda República e incluso el periodo entre la Primera y la Segunda República. Es decir, cuando llegamos al franquismo no, porque era autoritario. Es decir, me puse yo y ya aquí ya nadie me mueve, prácticamente. No, pero si en el periodo entre la Primera y la Segunda República tenemos la dictadura de Primo de Rivera también, Bueno, sí, apoyada también. por partidos políticos y por el propio rey.